Son muchísimas las cosas que Dios está haciendo y en este congreso, hombres de valor, y eso es lo que el Señor ha estado formando en todos nosotros. No escuché muchas de la charla, pero logré escuchar lo que estaba enseñando Onofre. Y por supuesto, la guerrera Yarly. ¿Dónde está Yarly? Por allá. Guerra. Pero Onofre decía, pues Dios creó al hombre y a la mujer y el Señor nos usa con poder, y ese valor en Cristo el Señor lo está formando en cada creyente, porque como hijos de Dios somos todos miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Así que cuando la palabra del Señor dice, pórtense varonilmente, no se lo está diciendo solo a los varones, se lo está diciendo a toda la iglesia, al cuerpo del Señor. Es decir, que seamos valientes, pero además de valientes, violentos contra las tinieblas. Y aunque sea hombre o mujer, niño, joven, anciano, debemos ser violentos contra las tinieblas y portarnos varonilmente, es decir, con esa gallardía, pero también con esa gentileza. Amén. Con ese amor. El apóstol Pablo le dice eso a la iglesia, es carta que se le está escribiendo a la iglesia del Señor. Pero yo quiero enfocarme hoy en un personaje. Muchas veces yo hablo de este personaje porque Dios siempre me habla a mí con este personaje. Y quisiera leer, Marle me ayuda, Santiago capítulo 5, desde el verso 13 al 18. El libro de Santiago, los que lo están buscando o anotando, cuando lo tengan me dicen amén. Santiago 5, ¿lo tenemos? Unos poquitos por ahí. Muy bien. Santiago 5 desde el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces tenemos aquí un varón llamado Elías, y dice que él era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Un hombre con una responsabilidad como varón, con su familia, pero también con un ministerio profético a nivel de la nación, y que se movía al lado del que era en ese tiempo el rey, y que Dios daba palabra por medio de él a las personas que gobernaban una nación, pero no cualquier nación, sino la nación influyente en todo sentido, porque cuando Dios ha dado una responsabilidad espiritual a una nación, esa es la nación que lleva esa responsabilidad delante de todas las demás naciones. Es una nación, un reino de sacerdotes. Fue lo que el Señor quiso
hacer con Israel, que Israel fuera un reino de sacerdotes y presentara soluciones radicales, espirituales, poderosas a las demás naciones y les presentara al rey, a Jehová de los ejércitos, a Dios, que es el que quiere gobernar, reinar, bendecir, traer prosperidad, paz, bendición a una nación. Así que el hombre que tenía esa responsabilidad, esa punta de lanza en ese tiempo era Elías, a quien Dios le daba esa palabra y que también tenía la responsabilidad de formar otros profetas. De hecho, compañías de profetas. Tenía esa responsabilidad, pero él se encontró con una situación. Era un tiempo donde nadie quería buscar al Señor, o por lo menos nadie que estuviera cerca de él. Porque él le decía a Dios, después que guerreaba, y aún después que Dios le daba tremendas victorias, como que hacer aquel altar donde Dios hizo bajar fuego, en el altar que hizo Elías, y no sucedió nada con el altar que hicieron los sacerdotes de Baal. Pero él se encontró solo. Él le preguntó al pueblo, ¿quién es el Dios verdadero? Y el pueblo se quedó callado. No fueron capaces de decir que el verdadero Dios era Jehová. Estaban callados, no sabían qué decir, les daba vergüenza. Entonces él les dijo, pues están cavilando entre dos pensamientos. Y él tuvo que hacer solo aquel altar, repararlo, restaurarlo, hacer aquella invocación y creerle a Dios para que fuego bajara en el altar que tenía el nombre de Jehová de los ejércitos. Y también interceder para que no sucediera nada en el altar de aquellos sacerdotes de Satanás. Y se encontraba solo para hacer aquello. Habían muy pocas personas que podían creer de la manera que creía él, porque no era creer en Dios de cualquier manera, no era creer en Dios como a cada quien le parece, en la comodidad o desde la comodidad de cada uno, sino creer en el Señor a la altura a la que está el Señor y a la que quiere Él llevar a una nación. No es de cualquier forma. Así que no había muchas personas que creyeran a la manera de Elías. Él le decía a Dios, yo me encuentro solo. Yo me encuentro solo. Dios le dijo, no estás solo. Tiempo después le dijo, no estás solo. Yo mismo me he reservado 7,000. Nosotros conocemos cómo se manejan los números en la Biblia y eso quiere decir infinitos. Me los he reservado para mí, que no han doblado sus rodillas delante de Baal ni lo han besado, sino que son gente íntegras, que lo que Dios les habla, eso lo van a hacer, que son valientes y violentos contra las tinieblas. Nosotros podemos trasladar esta palabra hoy día para Venezuela. Muchos de los que estamos aquí lo entendemos. Y entendemos que Dios tiene a Venezuela como esa nación que quiere usarla como luz para las demás naciones. Pero no es cada quien creyendo como le parece. Porque hay dos grandes etapas en un hombre creyente. Una es el día que nace de nuevo, que conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Recibe a Jesús. No todas las personas que dicen recibir a Jesús han nacido de nuevo todavía.
Porque el que nace de Dios y el que nace del Espíritu de Dios, dice el apóstol Juan, ya no peca. ¿No escuchó los amén? Pero debemos leer Primera de Juan. Y una persona que nace de Dios tiene ahora una naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, tiene desde ese día una vocación. Vocación es inclinación a un estado al que eres ahora llamado. Nadie te obliga, sino que cuando naces de nuevo, quieres adorar a Dios, porque el Espíritu Santo que ahora te habita, le trae gloria a Dios todo el tiempo, día y noche. Y como ahora el Espíritu de Dios está dentro de ti, es normal, es tu naturaleza. Quieres adorar a Dios, nadie te obliga. Amén. La vocación que tiene aquella persona nacida de nuevo también es a compartir lo que le sucedió. Comparte con otras personas, ¿sabes? Yo tenía un vacío, yo era un amargado, o yo era un asesino, o yo era una persona terrible, adúltero, fornicaba, etcétera, cualquiera sea la forma de vida de cada quien. Y conocí a Jesús y transformó mi vida. Y ahora no quiero. Aun cuando traté de hacer lo mismo, no pude. Es como que si nunca más yo no tenía que ver con aquello, o como que si yo nunca había hecho eso. Nadie te obliga, sino que tu vida es transformada. Y ese Santo Espíritu que está en ti, cuando naces de nuevo, te inclina hacia la vida de Dios. Nadie te obliga a leer la palabra de Dios. Quieres conocer cada día más sobre la palabra de Dios. No es un lavado de cerebro, es un lavado de espíritu. Nos limpió. Y nuestra alma, que antes estaba inclinada al pecado, ella ahora quiere renovarse, restaurarse. Nacemos de nuevo en el espíritu, no en el alma, pero el alma se va regenerando. Y un alma regenerada ya se acostumbra. Ahora está totalmente inclinada a adorar y a obedecer a Dios. Y se sujeta al Espíritu Santo que ahora habita tu espíritu. Entonces, la iglesia está llamada a una vocación. Nadie te obliga, tú quieres hacerlo. Ya no adoramos ídolos, no los soportamos. Las obras de las tinieblas las rechazamos. No tiene nada que ver ya con nosotros, porque vivimos en la luz. Y nosotros procuramos que esa luz cada día sea más intensa, porque glorifica a nuestro Dios. Y queremos ver a Dios sonriendo. Porque cuando agradamos a Dios, somos de fe y agradamos al Señor, la mano del Señor y el brazo poderoso de Dios se extiende para hacer grandes cosas a nuestro favor. Y en nuestra nación. No nos obliga a nadie. Nacimos de nuevo. Nacimos del Espíritu de Dios. Pero nos damos cuenta que todavía hay pasiones que de vez en cuando ellas se manifiestan cuando tenemos crisis, problemas
porque seguimos viviendo en este mundo y en este mundo hay toda forma de tentación, problemas, crisis, todo el tiempo las hay. Y cuando nosotros nos enfrentamos a eso, entonces las pasiones quieren aflorar. Y nos dice acá que Elías, aunque se encontraba bastante solo, en cuanto a su nivel alto para creer en el Señor, él se movía en fe. Y cuando se movía en fe, a pesar de que batallaban en él estas pasiones, sucedían unos milagros grandísimos en toda la nación. El otro paso grande que da un hombre después que recibe a Jesús, el hombre no se queda en recibir a Cristo y nacer de nuevo y tener toda aquella vocación ahora para buscar a Dios, para entender, porque ahora tiene el Espíritu Santo y entiende la palabra de Dios. Lo que antes eran disparates, ahora es revelación, es poder de Dios moviéndose dentro de nosotros. Pero la otra etapa es darle la mano al Señor y decirle: Dios, yo no me quedo solo en conocerte, yo ahora quiero caminar contigo. Atreverme, quiero ir a todos los lugares donde tú me envíes, quiero hacer todo lo que tú me mandes. El profeta Jeremías, Dios le dijo desde que estaba antes, le dijo Dios, antes que fuese formado en el vientre de tu madre, ya te conocí y ya yo sabía que eras profeta. Y el profeta Jeremías le dijo: no, Señor, no digas eso. Yo soy un niño, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto. Muchos de nosotros pasamos por eso. Yo tuve que aprender a hablar porque yo hablaba hippie. Y yo aprendí a hablar con la Biblia. Hubo un tiempo que no decía casi ninguna palabra que me entendiera la gente normal. Y era un ama de casa nada más. Todos los días de mi vida el coro que se cantaba para mí era: arroz con leche, me quiero casar. Y era lavar los pañales, hacer de comer. Ese era el coro que no había otro. En el lavaplato, después que conocí a Jesús, en el lavaplato o lavando los pañales, oraba e iba entendiendo muchas cosas del Señor. Pero eso no quiere decir que yo me iba a atrever a decirlas delante de nadie. Y Dios le dijo a Jeremías: no digas soy un niño. Todo lo que te mande hablar, tú lo hablarás. Y donde te envíe, tú irás. Y uno se resiste por un tiempo. Se siente uno que no está totalmente preparado, pero uno le dice: Dios, como tú digas. Y uno le da la mano al Señor y camina con el Señor. ¿Cuántos lo han hecho? Levante su manito y diga: yo lo he hecho. Diferentes cosas quiere hacer Dios con su gente. No todos hacemos lo mismo. Hay una vocación y esa la tenemos todos. Adorar, todos debemos adorar. Escudriñar las escrituras, todos debemos escudriñar las escrituras. Nadie nos obliga. Congregarnos, tenemos la vocación, nadie nos obliga, queremos congregarnos. Compartir el mensaje del evangelio de salvación, nadie nos obliga, queremos hacerlo. Pero cuando ya se nos dice: tienes que hacer esto, y esto es lo que tengo contigo, con tu vida. Entonces, darle la mano al Señor y caminar con Él
en lo que ya llamamos un ministerio, que es una forma de servicio específica que Dios tiene con cada quien, diferentes cosas a las que somos llamados. Entonces, esa es una etapa donde después que arrancas a hacerlo, tú no puedes decirle: Dios, ya no quiero hacerlo más, no lo hago bien, no hablo bien, no canto bien, o etcétera. Sino que una vez que pusiste la mano en el arado, ya no miras atrás. ¿Escucho los amén? Se van como que apagando un poquito, ¿no? Y no es solo recibir a Jesús como Salvador, es luego decirle: sí, sí me santifico para ti, sí camino contigo como tú quieres, en lo que tú quieras, a tu manera, no a la mía. Y allí es donde está el valor, que es como se llama este congreso. Hombres de valor necesita Dios. Elías se encontraba solo aparentemente, pero se paraba en la fe, le creía a Dios y hacía lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y fuego descendió del cielo. La gente se convenció de que Dios era el verdadero Dios. Y entonces persiguieron a los profetas de Baal, los degollaron y no quedó ni uno. No quedó ni uno. En este tiempo nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad que operan y usan la gente, pero nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo espiritual. Pero allí está el valor que necesitamos. El texto dice: ¿alguno está triste? Comienza el texto que leímos desde el verso 13 a hablar de pasiones. Cuando las personas tenemos una responsabilidad tan grande como una nación en las manos, o como cualquier ministerio en las manos, cualquier forma de servicio a Dios, a veces se presentan tristezas. Pero dice la palabra: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? Se ora y cueste lo que cueste, se reprende y se destruye esa enfermedad. Porque la oración de fe salvará al enfermo. Y habla de salvar, no habla de sanar. Y es porque se está hablando de enfermedades que atacan a una persona que ya está en ministerio, y que son opresiones satánicas que vienen a oponerse a una obra poderosa de Dios. Pero el Señor nos salva de cualquier enemigo. Por eso dice: salvará. Y el Señor lo levantará. Yo he orado por ustedes, pero ustedes han orado muchísimo por mí. Algunos congresos no he podido ni predicar, casi ni asistir. Hoy estoy hablando ronca, pero al menos estoy hablando. Aleluya. Porque yo le dije a Dios que sí. Y nuestro sí sea sí. Y el no para el diablo es no. Así que entonces comienza entonces a hablar la palabra de esa oración ferviente, de esa oración de fe, de que la oración eficaz del justo es la que tiene poder. No es cualquier oración, es la oración eficaz.
La oración que ya aprendió, la oración que conoce al Señor, la oración que tiene intimidad, la oración que está llena de poder del Espíritu Santo, no cualquier oración. Los justos en ocasiones hacemos unas oraciones que quiera Dios que cuando lleguemos al cielo no nos tengan una lista de esas oraciones. Que gloria a Dios que la sangre de Cristo las va borrando todas. Las va borrando y echándolas al fondo del mar, ¿verdad? Claro. Gloria a Dios. Cuando estamos orando, así usted está en lo íntimo, piense que su voz se está escuchando en un altavoz en todo el cielo y todos los ángeles la están escuchando en su oración. Porque a veces cuando estamos solitos, daría muchísima vergüenza que se escuche algunas oraciones de algunos justos. Porque hay desconocimiento, porque hay tristeza, y en vez de orar correctamente, una oración de fe, se ora una oración de incredulidad, una oración de duda, una oración de derrota, una oración que más bien estaría ofendiendo y entristeciendo al Espíritu Santo que nos habita. Como decirle: Dios, mándame la muerte, no puedo más. Elías algunas veces oró eso. Y le dijo: Dios, mándame la muerte. Mándame la muerte, no puedo con esto, estoy solo. El celo por tus cosas me consume, pero estoy muy solo, no puedo más con esto. El Señor le decía a Elías: coma y siga su camino porque largo camino le resta. Señor, pero es que estoy solo. Quiero morir. Se encerraba. Depresión, miedo, temor, porque hay una responsabilidad muy grande en medio de una crisis también muy grande, y personas guiando a la nación que no tienen absolutamente ningún conocimiento de Dios, y se necesita justicia de Dios para ser impartida en la nación. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, reina la tristeza. Y Dios quiere traer un gobierno de justos a nuestra nación. Pero los justos deben tener conocimiento de justos, una vida de justos, el espíritu correcto en ellos, obediencia exacta. Y no digo perfecta, pero digo exacta. Elías batallaba contra estas pasiones. Pero cuando había que ejercer fe, se paraba en fe y obedecía a Dios. Y cuando Dios dijo: no va a llover, Elías ore. ¿Por qué Dios necesitaba que Elías orara para que no lloviera? Y que volviera a orar 3 años después para que volviera a llover. ¿Por qué Dios necesita a un hombre? Si Dios es soberano, Él hace supuestamente lo que quiere. Porque Dios siempre, siempre pactará la tierra con una persona de pacto. Y a esa persona le da un pueblo. Todas las veces en la Biblia nosotros veremos eso. Y cuando un juicio va a venir a esa nación, Dios no lo hace de una vez, sino que va a la persona de pacto.
Y hasta donde la persona de pacto pueda caminar con él, hasta allí hace Dios o deja de hacer. Porque eso es un pacto, un acuerdo entre dos partes, una alianza. Y Dios se sujetó él mismo a un pacto y lo selló con la sangre de su propio Hijo. Ese pacto nada ni nadie podrá violarlo, porque lo profetizó Dios, se movió de acuerdo a ese pacto y ese pacto ahora es eterno. Y para todas las cosas que Dios vaya a hacer, porque la moral de Dios sigue intacta, moralmente Dios sigue siendo Él mismo, hay cosas, mandamientos que cambiaron, pero la moral de Dios es la misma, así como su amor, su misericordia, su salvación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ni es hombre para mentir ni arrepentirse. Así que cuando Dios quiere hacer algo en una nación, Él irá a la persona de pacto. En ese tiempo, la persona que estaba en el más alto nivel de fe para Dios obrar en una nación, tiene que moverse en el más alto nivel de fe. La fe va por niveles. No hay tal cosa como que la fe o como que Dios va a aumentar nuestra fe. Yo sé que Marcos Witt sacó una canción, pero él no hizo la escuela de guerrero, que dice aumenta mi fe. Y no hay tal cosa. Cuando los discípulos le dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe, Jesús les habló, dijo, no hay tal cosa. La fe puede ser del tamañito de un grano de mostaza, que si tú la usas, se convertirá en un árbol tan grande que sus ramas cobijarán todo, muchísima gente debajo. Porque la fe es Jesús. Y no hay 10 Jesús, ni 100 Jesús, ni 1000 Jesús. Hay un Jesús que dio su vida por todos nosotros. Y esa es la semilla de fe. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y aquí la palabra nos habla de un hombre que batalla con pasiones, pero que se mueve en fe, que las domina, las pone bajo la obediencia a Cristo y se mueve en fe. Y cuando Dios necesitó hacer algo con la nación para que todos volvieran su corazón a Dios, Dios le dijo, Elías, ore que no llueva. Y cuando él lo hizo delante de toda la nación, no llovió. Y cuando ya Dios le dijo, es el tiempo en que ore delante de todo el mundo que vuelva a llover, Dios volvió a él y le dijo, Elías, es usted el que va a orar delante de todos, para que ellos vean que en esto Dios está comprometido con toda la nación. Y que crean que yo tengo bendición para la nación. Pasó un tiempo de disciplina en la nación, no llovió. Pero luego Dios levantó al mismo profeta y dijo, ore para que llueva. Llovió y toda la gente supo que Dios era verdadero. No solamente esa vez, sino con muchas señales que Dios hizo con este profeta que se llama un profeta de fuego. Pero que como todos nosotros, batallaba también con pasiones. Pero lo importante no eran las pasiones. Lo importante era someter las pasiones al fuego del Espíritu Santo. Y que completamente se puede obedecer al Señor y llevar a toda una nación a ser esa nación que sea luz para todas las demás naciones. Si Dios encuentra una obediencia exacta en aquellos a los que nos llamó a hacer esto. ¿Cuántos le dicen sí a Dios? ¿Cuántos hombres de valor hay aquí?
incluyendo hombres, mujeres de valor. Porque si usted es el cuerpo de Jesús, entonces usted es esa persona de valor que Dios necesita. Amén. Así que necesita el Señor que las personas nos paremos en fe, nos convirtamos verdaderamente al Señor y nos movamos de acuerdo a la fe de Jesús, no de acuerdo a dogmas, no de acuerdo a costumbres, no de acuerdo a enseñanzas que le dieron a cada quien en su casa, sino a aprender cada día más sobre la doctrina de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? En Hechos 1:8, Jesús dijo de qué manera nosotros íbamos a poder llevar a cabo la iglesia, los ministerios. Hechos 1:8, Marle. Usted se lo sabe. Él dijo de qué manera, una vez que ponemos nuestra fe en Jesús, de qué manera nosotros vamos a recibir poder para respaldar esa autoridad que usamos en fe. Escuche, léalo o escuche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Correcto. En Jerusalén, en Samaria, En Judea y en toda la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Yo creo que Venezuela queda bastante lejos de Israel, ¿verdad? Que era donde Jesús estaba diciendo eso en aquel tiempo. O sea que nosotros podemos decir, ya llegó hasta lo último de la tierra. Todavía falta. Falta. No falta, sino que la gente escuchó sobre Dios y se apartaron de él. Pero si algo queda lejos, es este extremo donde estamos nosotros, ¿verdad? Pudiéramos decir que somos de esas naciones que no nacimos, no tenemos una cultura, ¿verdad? Ni hebrea, ni cristiana, sino que el evangelio tuvo que llegar como Dios se encargó de hacerlo y decir que Él mismo se iba a encargar de escribir sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo hombre le conocería, que Él no iba a depender de personas que pudieran decirle a otro, conoce al Señor, sino que Él mismo se daría a conocer en toda la tierra. Yo siempre digo que a mí me gusta mi testimonio, porque yo no soy nieta de Dios, ni ahijada de Dios, ni criada de Dios, sino que yo pues era una idólatra como muchas, que no conocía para nada a Dios, y Dios me habló, pero me llevó a un lugar donde un hombre estaba predicando a Jesús, porque el ministerio de la reconciliación Dios se lo entregó a los hombres. Yo no tenía los nombres de las cosas que me estaban pasando, así que tuve primero las experiencias y luego tuve que buscar los nombres de las cosas que me pasaron al recibir a Jesús y al recibir una limpieza total de alma, al recibir liberación de cosas horrorosas que salieron de mí, pero que yo no sabía su nombre, pero también recibir un poder que tampoco sabía, que se llamaba Espíritu Santo, y que después tuve que averiguar los nombres de todas las cosas que me sucedieron. Comenzar a buscar iglesias, personas que me dijeran, me explicaran qué me pasó a mí. Pero ya yo tenía la experiencia. Nada ni nadie podía borrar de mí lo que Dios hizo conmigo. Él mismo cumpliendo su pacto cuando dijo, yo me voy a dar a conocer. Nadie va a necesitar que se le diga, conoce al Señor, sino que yo mismo me voy a dar a conocer. Qué bueno. Dios sigue cumpliendo su pacto. Aún el libro de Romanos dice que cualquier hombre solamente con mirar
todo lo creado, el universo, mirar todas las cosas, ya de una vez debería saber que hay un Dios todopoderoso creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que vemos y lo que no vemos. Solamente eso debería decirle a los hombres, Dios es real. Y no constantemente estarle pidiendo más y más y más pruebas a Dios para ver si Él es real o no es real. Jesús dijo, ninguna señal más se le va a dar a nadie, sino que todo el mundo debe creer que el Hijo de Dios vino desde el cielo, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No hay más señal para nadie, sino hay que creer en esto. Y creer es convertirse a. Hay problemas a veces con nuestro español. Porque en nuestro español creer es algo como que, algo dudoso. ¿Verdad? Que te dicen, tu mamá estará en tu casa. Yo creo. ¿Verdad? Es algo que dudoso. Gloria a Dios, la palabra no se escribió en Maracaibo. Se escribió en otra parte, ha llevado traducciones, así que por eso hay que estudiar un poquito. Creer es convertirse a. Convertirse, no dudar. No, bueno, vamos a ver, sino que me convierto al Señor. Eso es creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es creer. Así que Dios nos está llamando a creer de esta manera. A conocer cada día más a nuestro Señor. Y a convertirnos en estas personas de valor que Dios necesita. Que Dios necesita. A quebrantar y destruir toda forma de pecado en nuestra vida. Porque con los años, si una cosa he visto, es que el mayor poder, nosotros creemos que se necesita para reprender al diablo. Jesús lo venció en la cruz. Derramó su sangre, lo exhibió públicamente, triunfó sobre él. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. El mayor poder he visto que se necesita es para dejar de pecar. Para batallar contra las pasiones. Y es allí, cuando aprendemos eso, donde nos convertimos en esa gente de valor que Dios necesita y está buscando para batallar, para militar en los niveles más altos de fe. En el nivel más alto, y que le traigamos verdadera gloria a Dios. Verdadera gloria a Dios. Eso no es de ahora. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios comenzó a hablarle a las personas, Dios se lo dictó a Moisés. Y les dijo, la forma para hacer un ministerio, un servicio de excelencia a Dios, no importa en qué área, en qué especialización Dios te está llamando a servirle. La forma es estar lleno del Espíritu Santo. Porque aquí dice que la única forma de ser testigo es alguien que puede dar fe porque presenció los hechos. Yo no puedo hablar de Dios si no le conozco en verdad, porque voy a hablar babosidades. Y la gente se va a aburrir. El apóstol Pablo por eso decía, yo llegué a ustedes con demostración del Espíritu Santo y poder, y no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y es lo que Dios necesita en este tiempo para transformar naciones. Necesita demostración
del Espíritu Santo y poder. Porque palabras persuasivas de humana sabiduría sobran. Hay gente que habla mucho mejor que nosotros, que son filósofos y que, bueno, hablan cantidades de cosas, pero nosotros necesitamos manejar más poder que palabra. La gente está cansada de esa palabrería vacía, mentirosas, injustas. Dios necesita justos. Y Jesús dijo, pero, porque la gente se le estaba desviando, Él dijo, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todas partes de la tierra, hasta lo último de la tierra. En este tiempo Dios nos está llamando a nosotros a hacer eso con Venezuela. Que Venezuela completa pueda ser testigo de este poder y luego testificar esto a las naciones. En el tiempo de Elías estaba solo para demostrarlo. Y le preguntó al pueblo, ¿cuántos están de acuerdo en hacerlo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta gente de valor hay aquí para hacerlo? En ese tiempo la gente se quedó callada. Y yo quisiera que nosotros leamos en Éxodo 31, otras veces lo hemos leído. Pero es lo que todos necesitamos, estar llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, voy a esperar que lo busquen y que me escuchen. Éxodo 31 del 1 al 5. Vamos a esperar que hagan silencio. Los que no tienen la Biblia, escuchen. Y los que tienen su Biblia, léanlo. Pero como es la palabra del Señor, vamos a escucharla. Éxodo 31 del 1 al 5. ¿Ya? ¿Me escuchó? Búsquelo, pues lo tiene. Vamos a leerlo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Para trabajar en toda clase de labor. Él llamó personas especializadas que ya eran muy buenos en lo que hacían. Muy buenos. Eran los mejores. Pero los llenó del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se manifestó en sobrenaturalidad. O sea que ya éramos buenos en muchas cosas, pero Dios nos quiere excelentes. No escucho los amén, pero es así. Pero igual es así como diga la palabra. Y la llenura del Espíritu Santo se manifestó en sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. La sabiduría es para llevar a cabo un proyecto. La inteligencia es para resolver todos los obstáculos que se presentan cuando quiero llevar a cabo un proyecto. Inteligencia. La ciencia es, nada se le esconde a la ciencia. Es manejar todo lo que esté oculto, todo Dios te lo va a revelar.
Nada se va a esconder delante de Dios. De manera que no hay ninguna tinieblas que puedan entorpecer lo que estamos llevando a cabo. Y el arte es excelencia en lo que a cada quien se le mandó a hacer. Pero todo esto es fruto de estar lleno del Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre cada uno el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos, no a la manera que sea, sino de una forma excelente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a hacer esas oraciones eficaces que tienen poder en los justos. Que aunque batallemos contra pasiones, todas las pondremos sujetas bajo los pies de Cristo y nos pararemos en fe. En fe. Y no nos va a parecer nada, va a ser gigante, sino que el gigante es Dios. Denle ese aplauso fuerte al que vive para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús.